entrega de Mobility Chats, nuestro espacio donde intentamos que los mejores, que los que saben, nos pongan al día de dónde estamos y dónde vamos a estar en materia de movilidad. Y hoy una invitada muy especial, Susana Solís, eurodiputada del Grupo Liberal, con una legislatura, ¿no?, que está terminándose y que ha visto mucho. No sé si todo bueno, todo regular o todo malo, ahora nos lo explicará, dentro del entorno legislativo europeo. Susana, bienvenida. Y bueno, voy a empezar fuerte. ¿Hago bien si te defino profesionalmente, hablando de ti, como la única y gran defensora del sector de la automoción española en Europa? Bueno, lo primero, un placer estar aquí. Si me defines así, pues es un orgullo, ¿no?, que me lo hagas así. He defendido el sector, estoy muy orgullosa, muy satisfecha de lo que he hecho. Tengo otros compañeros que a lo mejor se han dedicado más a otros temas, pero para mí ha sido prioritario, ¿no? También porque en mi corazón, ¿no?, pues por mis antecedentes y porque soy ingeniero, porque he trabajado en la industria, a lo mejor lo conozco más que otros y me he tomado pues esta lucha muy en serio. ¿Y qué nota te pones o qué nota pones a la regulación europea versus la industria, versus la movilidad después de estos 5 años, que también han sido unos 5 años muy traumáticos porque la pandemia, las crisis de semiconductores, ha habido muchas cosas que han, digamos, removido los cimientos de una industria que conocíamos de una manera y que era, digamos, la zona de confort donde todos nos manejábamos? Exactamente, yo creo que estos 5 años han sido revulsivos para el sector. Primero la pandemia, luego la crisis de Ucrania, y luego pues todo esto en medio de una transformación que le pedíamos a la industria pues para llegar a tener esas emisiones netas en el año 2050 y poniéndoles deberes en el año 2040, que era la intención inicial de la Comisión, pero que luego, pues en medio de esta vorágine legislativa, acabamos con un reglamento que significaba que para el sector en el año 2035 tenía que acabar con los coches de combustión. Y decirlo está un sector en el que Europa ha sido siempre pionera, que éramos los líderes en este segmento. De repente tener que decir que tu core business en los próximos años, ¿no?, va a ser el coche eléctrico y que te tienes que transformar, pues esto lleva a cabo una transformación enorme, mucho esfuerzo por parte de la industria, y en este viaje hay que acompañarles, no hay que ponerles palos con más legislación o con legislación que no sea coherente, ¿no? ¿Se está legislando con la razón o con el corazón desde Europa? Un poquito, yo creo que empezamos con la razón y acabamos con el corazón. Ha habido también mucho sectarismo, y hay, no solo en el sector del automóvil, hay mucho sectarismo en otro tipo de regulación, también en la energía, lo estamos viendo. Y creo que hay que poner razón porque realmente nos estamos jugando el futuro de nuestra industria. De hecho, nos estamos jugando la competitividad de Europa y estamos hablando de un sector que solo en Europa da empleo a 13 millones de trabajadores, ya sin decir en España, ¿no?, los 2 millones de empleos que dependen de este sector. Por tanto, hay que hacerlo con el corazón, pero hay que hacerlo con mucha cabeza y con reglamentos y con unas normas que sean digeribles. Yo siempre digo que todos sabemos hacia dónde tenemos que ir, hay un compromiso absoluto, no vale el negacionismo, algo que me molesta mucho, ¿no?, es cuando aparecen grupos negacionistas que no ayudan, sino que entorpecen. Sabemos cuál es el futuro, sabemos cuál es el camino, pero este camino hay que hacerlo de una forma ordenada y de una forma que no pongamos en riesgo ni los empleos ni la competitividad del sector. ¿El gran error es no saber gestionar la transición? ¿Camino de esos objetivos? Yo creo que el error que estamos cometiendo en Europa, ¿no?, y ahora lo estamos viendo con las revueltas de los agricultores, es hacerlo de una forma demasiado rápida y a veces sin contar con los sectores, ¿no? Y a mí es algo en el que he trabajado mucho. Creo que lo que he trabajado con el sector ha salido bien, precisamente porque vamos de la mano. Y cuando digo el sector, es todo el sector, no solo son los grandes fabricantes, son también los componentes, son también los talleres, son también las ciudades, ¿no? Entonces, hacerlo de la mano es importante. Y cuando das la espalda al sector es cuando no sale bien. ¿Te tiene que poner el sector un monumento después de lo que lograste con la Euro 7? No, ha sido un trabajo también con otros compañeros, el alemán, nos hemos juntado, yo creo que 3 grupos políticos para hacer frente y hemos trabajado muy bien juntos. En este caso yo era la española, pues el alemán y el checo también lo hicieron muy bien, y
y creo que es el fruto de algo que se ha hecho con un proceso que hemos hecho juntos y ha salido bien, y sobre todo porque veníamos de un antecedente que fue la prohibición de los motores de combustión en el 2035, que no se entendió cómo se hizo, donde todavía los ciudadanos no entienden lo que hemos hecho y donde realmente tampoco tuvimos en cuenta la neutralidad tecnológica. Hubo cosas con las que no me sentía muy cómoda, y Euro 7, desde luego, que no podía seguir poniendo palos en las ruedas para ese 2035. Entonces, hay camino, hablabas de neutralidad tecnológica, pero parece que la apuesta inicial a donde nos llevaba la legislación era al coche eléctrico como única solución. ¿Ves camino para biocombustibles? ¿Ves camino para un hidrógeno? ¿Ves camino para lo que pueda llegar? Pues en el turismo, lo que es el coche, yo creo que el camino está marcado con el 2035, fin de los vehículos de combustión, y yo creo que el camino es el eléctrico, ¿no? Y ahí Europa ha dado una señal clara. Nos guste o no, esa ha sido la señal que hemos elegido, porque también es la tecnología más madura, más económica, y que, bueno, pues que hoy en día tiene más futuro para ponerse en marcha. Aunque hayamos dejado una puerta abierta a otras tecnologías. Dicho esto, si hemos marcado ese futuro, ¿no? el vehículo eléctrico, no podemos ahora decirle a una industria que tiene que invertir miles de millones, ¿no?, en transformarse para hacer vehículos eléctricos asequibles, que vamos a tener un Euro 7 muy complejo, como pasaba, que además va a hacer que tengas que hacer inversiones en el resto de productos que te quedan, ¿no? En los coches híbridos, en los coches de combustión, de diésel, de gasolina. Eso no tenía ningún sentido. Y, por tanto, creemos que para el coche se ha marcado el 2035, el coche es eléctrico, está claro. Yo creo que todos los productores van hacia allí, pero claro, cuando hablamos del transporte pesado, del resto de la movilidad, no tiene por qué ser eléctrico. Y es más, ¿no? Estamos ahora con un reglamento para camiones y autobuses, que a mí me preocupa mucho, porque de nuevo se vuelve a apostar por la electrificación, cuando ahí el caso no es claro, ¿no?, que tengamos una tecnología madura, por ejemplo, para electrificar el transporte pesado, y donde España se juega mucho. Entonces, en este reglamento volvemos otra vez a cometer el error de marcar la electrificación cuando realmente tenemos que abrirnos a la tecnología. Yo siempre pongo el ejemplo de que es la primera vez que este cambio tecnológico se hace a través de la regulación, ¿no? En Europa hemos sido punteros, hemos sido pioneros en la industria del automóvil, pero siempre a través de la innovación. Y es la primera vez que se impone el cambio tecnológico a través de la regulación, con lo cual yo, como liberal, tampoco es lo que más defiendo. Pero bueno, tenemos el 2035 coches eléctricos, pero por favor, el resto de la movilidad no tiene por qué ser así. ¿Y nos creemos ese 2035, nos creemos esas cuotas de las que hablamos cuando ya los países están diciendo? Veo que Alemania habla de que en 2030, por ejemplo, estará en una mitad del parque eléctrico que se pensaba. En España los 5 millones de coches eléctricos en 2030, pero vamos, ni por asomo. Las marcas ya están anunciando incluso desarrollos. Mercedes decía el otro día que va a seguir desarrollando motores de combustión hasta bien entrada la próxima década. ¿Nos lo creemos o al final todo es modificable o iremos viendo, o es el ciudadano el que tiene que dar y quitar razones por mucha regulación que haya? Un poco de todo. Yo creo que tenemos la señal, como he dicho, el 2035, donde tienen que ir las inversiones para abaratar los coches eléctricos, pero para que esto llegue, primero tiene que haber demanda, ¿no? Yo creo que el problema que tenemos ahora no es un problema de tecnología, es un problema de demanda, de que hoy en día los coches son caros. Pues los ciudadanos tampoco tienen la seguridad a la hora de poder adquirir un coche eléctrico, ni siquiera pues, la ayuda financiera que necesitan. Tendremos que ver si llegamos, si se muestran las condiciones habilitantes, ¿no? Porque esto va unido a un despliegue de puntos de recarga que tampoco se está acompasando. Cuando aprobamos este reglamento del 2035, hay una cláusula de revisión en el año 2027, y yo ahí insistía mucho, fue una de las cosas que aporté por mi parte, en esa cláusula de revisión, donde se viesen si estaban las condiciones habilitantes o no. Es decir, si tenemos puntos de recarga, si estamos preparados, si tenemos los materiales, las materias primas. En el 2027 la Comisión debe evaluar cómo se está haciendo esta transición, cómo estamos cumpliendo los objetivos, y si no, bueno, pues habrá que rectificar ante lo que está pasando. Yo creo que lo que son las marcas, incluso algunas lo quieren adelantar al año 2030, y ahora el problema es de demanda, ¿no?
Porque al final no deja de haber dos velocidades en Europa. El Totalmente. norte de Europa va a un ritmo y el sur de Europa, donde nos incluimos, va a otro. O sea, al final no sé cómo se puede afrontar o conciliar esa realidad en una sola, cuando hay dos realidades como poco. Hay dos realidades y España está por debajo, o sea que por debajo de la media, tanto en puntos de recarga como en movilidad eléctrica, ¿no? Estamos con un porcentaje muy bajo. También es que nuestro poder adquisitivo no es el de un sueco, ni un danés, ni un alemán. Eso tiene mucho que ver y hasta que no hagamos coches eléctricos asequibles, yo creo que el ciudadano no va a cambiar tampoco, ¿no? Nos están inundando de coches chinos hoy en día y tenemos un problema de competitividad en Europa importante, con puestos de trabajo que están en riesgo. Así que yo creo que ahora mismo parece que incluso el gobierno, ¿no?, está despertando diciendo hay que apoyar a este sector y a este sector hay que apoyarlo sin demonizarlo, porque se estaba demonizando, porque son muchos puestos de trabajo lo que dependen ellos y luego que la movilidad del ciudadano tiene que ser libre, ¿no? Sin demonizar el vehículo privado, que parece que muchas veces no se está contando en esa ecuación. ¿Y por qué hemos llegado a esa situación de demonización? ¿Por qué de repente un producto que nos ha dado libertad, alegrías, prosperidad, desarrollo económico, desarrollo social, cae en desgracia? Pues tú lo has dicho, nos da libertad sobre todo, ¿no? Cuando hablamos de movilidad sostenible, de transporte público, tiene que mejorarse, tiene que reforzarse, pero también esto tiene que ir unido con el coche privado y también cuando hablamos yo muchas veces me reúno con gente de las zonas rurales que necesitan el vehículo y un vehículo asequible y sostenible y que lo que no puede pasar es que por nuestras carreteras ahora mismo pues haya vehículos que tienen más de 14 años, ¿no? La media es de más de 14 años. Por lo tanto, creo que todo este mensaje, los mensajes que han confundido mucho a los ciudadanos, que es cierto que no tienen la capacidad económica de cambiar el coche, necesitamos coches más baratos, que vuelvo a insistir, pero luego también se ha visto muy confundido con todos estos mensajes que se les han dado, ¿no? Y hay que hacer una movilidad sostenible, inclusiva, y eso quiere decir que nos la podamos permitir todos. Y hoy en día solo pueden entrar en el centro de las ciudades el que se pueda permitir un coche caro, que no suelen ser incluso los más baratos ni los modelos más económicos. Decía el otro día en un foro, buen amigo Luca de Meo, que hoy está de enhorabuena porque ha ganado el Car of the Year con Renault Scenic, que los eléctricos son coches para los que tienen pasta, y se quedó tan ancho. No debería ser así, eso es lo que se debe trabajar, ¿no? Hoy en día es cierto que los chinos lo han hecho muy bien, allí los coches eléctricos son baratos, entre otras cosas porque tienen un subsidio, pero yo creo que hay que trabajar en abaratar ese coche eléctrico. Yo creo que Luca de Meo tiene muy buenas ideas para hacerlo. Primero, adaptándolo a las necesidades, ¿no? Pues no se necesita un coche eléctrico todo el mundo con una autonomía de 400 kilómetros, a lo mejor pues que tengas diferentes tipos de baterías. Ahora mismo pues tendrán que ser menos complejos en cuanto a la hora de poder configurar como tienen que ser. Tenemos que trabajar mucho en Europa para reducir los costes de producción. Es decir, ahí es hacia donde tenemos que trabajar y por eso digo que necesitamos una política industrial, porque la transformación que se le está pidiendo al sector es enorme. Y de su core business, que era un coche en el que éramos líderes, ahora tienen que hacer otro tipo de vehículo que es totalmente diferente y donde necesitamos baterías más baratas, nuevas baterías a lo mejor con otro tipo de empaquetamiento. Necesitamos otro tipo de producción, ¿no? Estamos hablando de esas megaprensas para reducir los costes. Necesitamos invertir muchísimo en que haya un coche eléctrico, pues que, como dice Luca de Meo, que se lo pueda permitir todo el mundo. ¿Nos ha robado China la cartera o nos la hemos dejado robar? Nos la hemos dejado robar. Nos la está robando, pero nos la hemos dejado robar porque China lleva más de 12 años con esa planificación estratégica de su economía, planificando el coche eléctrico, mientras nosotros seguíamos con nuestro motor de combustión. Entonces, ahora mismo tenemos un problema, no solo porque fabrica coches eléctricos y buenos, sino porque controla las materias primas, controla las baterías, el 75%, y además pues no es un socio fiable, ¿no? Que pues hay una competencia desleal a base de subsidios. Y creo que lo ha hecho muy bien, muy planificado, primero con su mercado interno y una vez que ya tiene su mercado interno ha saltado al exterior. Por lo tanto,
hay que despertar, yo creo que nos la ha robado y ahora Europa tiene que acelerar. Hombre, es que el automóvil se planifica en China. Si un tercio de las ventas mundiales se venden allí y se producen allí, al final son los que marcan las líneas. Y medidas como la francesa de penalizar, digamos, las emisiones desde el origen hasta el punto final del vehículo, ¿crees que son buenas? Y me refiero no a que sea buena en sí, sino también un poco dentro del entorno europeo, medidas concretas por países son positivas o es pan para hoy y hambre para mañana. Yo creo que tú lo has dicho muy bien. Tenemos que buscar nuestra respuesta europea a un reto que es para nuestro continente, ¿no? Y ahí tenemos que buscar medidas concretas. Por eso yo creo que lo que estamos pidiendo todos es que haya una política industrial en Europa, que no la ha habido. Y para mí los próximos 5 años van a ser los 5 años de pacto industrial. Hasta hemos hablado mucho del pacto verde en estos 5 años, toca pacto industrial. Y toca que pongamos medidas encima de la mesa cómo vamos a recuperar nuestra competitividad. Y esas medidas yo creo que tienen que hacerse a nivel europeo, porque luchar contra China a nivel de Estado miembro pues no tiene sentido. Muchas de las empresas además no daban ayudas cuando los coches eléctricos eran fabricados en China, pero a ver cómo muchas de las empresas europeas también están fabricando en China, estamos importando coches que... Alemania es el claro ejemplo, que no puede hacer nada porque un 40% de sus ventas se producen en China. Exactamente, entonces yo creo que hay que buscar otro tipo de medidas más allá de las ayudas y ahí lo tenemos que hacer todos juntos. La cadena de valor, decía también Luca de Meo el otro día, que estará para Europa en un 5% del coche eléctrico en 2030. Preocupante. Muy preocupante. Por mucho que queramos. Y te saco también el problema. Hablamos solo de industria y tal, pero también en la minería estamos sufriendo una satanización por parte de la sociedad o de los grupos de presión, porque al final necesitamos materiales, necesitamos minerales, materias raras y todo esto también, pero nadie lo queremos en la puerta de nuestra casa. O sea, hablamos del producto de cercanía, pero es que no entiendo a qué jugamos. Pues así es, y de hecho, mira, el lunes tenemos, estoy haciendo una serie de jornadas en las comunidades autónomas precisamente para tratar el potencial de los recursos que tenemos en Europa, en España concretamente, imagínate con recursos que tenemos de litio, de tierras raras, de wolframio, y aquí tenemos que cambiar, ¿no? Y hemos tenido a finales de este año, ha habido 3 leyes como respuesta a la ley de la inflación de Estados Unidos. Se han hecho 3 leyes muy rápidas a finales de este año. Una, precisamente la reforma del mercado eléctrico, porque necesitamos energía barata en Europa. Otra, una ley de industria cero. Y la tercera, una ley de materias primas críticas. Esa ley de materias primas críticas que se ha aprobado ahora en la Unión Europea, tenemos que implementarla en los diferentes Estados miembros. Y yo creo que es el momento de dejar de demonizar también a la minería, de explorar los recursos mineros que tenemos en Europa. Europa tiene, y en algunas partes de Europa, entre ellas España, tenemos muchísimos recursos mineros y hacer un mapeo y sobre todo pues, facilitar las exploraciones y facilitar pues, las infraestructuras, ¿no? Para poder... Nuevo tema que aparece, el peaje para acceder a ciudades. Hablabas antes de esta satanización del transporte privado. El otro día el presidente del gobierno hablaba de la movilidad como un derecho social. Vuelvo a no entender nada. Yo tampoco. No se puede por una parte hablar de derecho social y por otra parte pues demonizarlo de esta manera. Yo creo que el presidente del gobierno haría muy bien en defender esta industria. Yo me he quejado mucho, tú lo sabes, durante estos años en el Parlamento Europeo porque no he sentido el respaldo del gobierno en temas tan importantes como que nos jugábamos, ¿no? Como era Euro 7, que podíamos cerrar plantas en España, y como son ahora, por ejemplo, la legislación sobre camiones, sobre autobuses, que también es importantísimo. Estamos hablando de si encarecemos el coste de los camiones, también encarecemos nuestra logística y nuestras exportaciones, y la verdad es que noto pues, una falta de apoyo. Pero bueno, pues mira, está bien que diga esto, pero si luego hace algo, fenomenal. ¿Y cómo ve Susana Solís nuestra industria a finales de esta década? Viendo todo lo que está pasando, lo que se está cociendo, hablo de la europea, pero también de la española. Mójate.
Yo creo que hay tanto talento, tenemos tantas capacidad aquí en España, somos el segundo productor, que podemos hacerlo bien, pero tenemos que tener el respaldo de una política industrial que ayude. Y yo para eso creo que es fundamental la legislación, tener una legislación coherente. Tendremos que revisar si hay cosas que es necesario revisar en los próximos años. También necesitamos capacidades, creo que es otro de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Trabajadores capacitados, porque esto va a cambiar la cadena de producción. Y necesitamos grandes inversiones y atraer inversiones. Y para eso España tiene que ser un país atractivo para atraer esas inversiones público-privadas y sobre todo inversión privada. Y también depende mucho pues, de nuestro gobierno, ¿no? Que seamos capaces de ser un país con certidumbre política también. Decía el director general de ANFAC que necesitamos un país amistoso con el automóvil, que no lo somos sin duda. Otra pildorita del amigo de Meo que me ha ayudado a hacer esta entrevista es: mientras Europa baila cha-cha-cha, el resto del mundo no se anda con chiquitas. Los europeos regulamos como lobos y no con criterio. Te la dejo votando. Bueno, es una crítica que creo que tiene cierta razón al exceso regulatorio que hemos tenido en Europa, ¿no? Y hay que hacérselo mirar. Yo creo que por eso digo que los próximos años van a ser decisivos para no más regulación. Vemos cómo vamos a implementar todas estas normativas, vamos a ver la coherencia entre ellas, y te digo, por ejemplo, la normativa de puntos de recarga con la de reducción de emisiones, cómo se casa, ¿no? No puedes aumentar la ambición en una y no aumentarla en otra. Y yo creo que hay que simplificar mucho en Europa. Hay que simplificar porque es verdad que Estados Unidos lo ha puesto muy fácil, ¿no? Con las ayudas fiscales. En China lo tienen también muy sencillo con ese dirigismo, y Europa tiene que encontrar su forma, y desde luego no es regulando más, sino regulando menos. ¿Y hacia dónde van los puestos de trabajo? ¿Cómo se puede trabajar? Porque todos sabemos que la fabricación de un coche eléctrico conlleva menos necesidad laboral. ¿En qué se piensa si vamos hacia el coche eléctrico, para que, por ejemplo, Alemania ya hablaba su industria de componentes, su industria auxiliar, reducir de 270.000 a 200.000 trabajadores a final de la década? ¿Cómo se está pensando en esa gente, en esa evolución de la masa laboral, que algo tendrá que hacer, porque no le podemos dar una paguita? Sí, yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos en Europa, la transformación y cómo vamos a recapacitar muchos de estos trabajadores. Se está hablando de que hay 2,5 millones de personas en Europa que van a tener que capacitarse, ¿no? Sí. Para nuevas funciones, y además es uno de los grandes barreras que tenemos para crecer y para nuestra competitividad. Con lo cual, no solo en el sector del automóvil, yo creo en todos los sectores, industrial y en esta transformación verde. Tiene que ser una prioridad para Europa, y ahora que Europa está haciendo ese informe sobre competitividad, yo creo que va a ser uno de los grandes retos que tenemos, y tenemos que invertir. Yo había pedido y he hecho para la próxima comisión un fondo de transición justa para el automóvil, precisamente para ayudar a las regiones que dependen del automóvil y que tienen mucha fuerza laboral y que tienen personas muy formadas, a ayudarles a hacer esa transformación. Algo que lo han apoyado todos los países, ha aprobado en el Parlamento Europeo, lo ha apoyado también la Comisión, y espero que salga adelante, pero necesitamos ese esfuerzo en capacitar a los jóvenes y a los no tan jóvenes para que puedan hacer otras labores, pero estamos hablando de software, de todo el reciclaje de baterías. Van a haber muchos otros puestos de trabajo alrededor del mundo del automóvil, y hay que formar a los trabajadores. Ya, pero también estamos en un sector que reputacionalmente ha perdido mucho en los últimos años. Es un sector que no es atractivo, que cualquier ingeniero prefiere irse a Google por la aureola que tiene Google antes que entrar a trabajar en un fabricante que posiblemente le pague más y tenga más beneficios sociales. Eso... Yo sí creo que es un sector atractivo. Quizá la minería no sea atractivo, que precisamente hablábamos de ese tema la semana pasada, ¿no? De cómo atraer a los jóvenes a un sector como es la minería, pero yo creo que sí el sector del automóvil sí es atractivo para la gente que trabaja en él, porque son empleos muy estables, es muchísima innovación, ¿no? Es que estás hablando de toda la innovación que hay alrededor de las baterías, del reciclaje, del software, del coche conectado. O sea, hay muchísima innovación. Yo sí creo que es atractivo. Debe ser más atractivo para las mujeres también, que hay pocas mujeres, pero no se puede
demonizar, y estoy de acuerdo. Y quizá los jóvenes lo que han visto es una pérdida de interés, ¿no?, en adquirir un vehículo, pero yo creo que el sector sigue siendo atractivo. ¿Es consciente el gobierno, nuestro gobierno, del daño que ha hecho a nuestro sector? Y personalizo en Teresa Rivera porque creo que es la gran talibana de anticoche, antitransporte privado. ¿Es consciente de las consecuencias que puede tener toda esta política negativa? Que la veo luego hablando con la gente de ANFAC. No hay sintonía entre gobierno y asociaciones, pese a la importancia dentro de nuestro PIB, ese 10-12% que tiene el sector de la automoción o de la movilidad. Yo creo que ha tenido un peso demasiado grande el Ministerio de Transición Ecológica sobre el Ministerio de Industria, y espero que ahora, pues con este nuevo ministro, esto se corrija, ¿no? Porque efectivamente yo creo que ha estado muy descompensado y las decisiones que eran cruciales para España no se tomaban en el Ministerio de Industria, que era un poco mi queja. Y yo creo que bueno, pues, esto tiene que cambiar, ¿no? Queremos apostar por la autonomía estratégica, se nos llena la boca, ¿no?, incluyen al presidente del gobierno, y la autonomía estratégica quiere decir una política industrial fuerte y una industria fuerte en España. Y sin industria del automóvil, pues no tenemos esa industria fuerte. Vamos a ir terminando, Susana. Tiempo de hacer balance de estos 5 años ayudando, defendiendo al sector en Europa. ¿Con qué te quedas y qué borrarías de estos 5 años que has estado ahí dando el callo en nombre de todos? No, pues me quedo con mucho aprendizaje. Creo que al final podemos estar orgullosos de muchas de las cosas que hemos hecho en Europa. Creo que hay otras que se pueden mejorar. Creo que hay que ser más ágiles, más flexibles. Creo que en Europa tenemos que acercar mucho la política que hacemos con Europa al ciudadano. Creo que hay que escuchar más. Y si hay algo que yo corregiría es escuchar más, estar en el terreno, pero en todas nuestro día a día. Y me quedo también con un mensaje de optimismo, ¿no? Porque yo creo que Europa ha despertado, tarde, pero hemos despertado, y necesitamos que volvamos a estar en el sitio donde nos corresponde, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Ahora mismo la geopolítica nos ha hecho que la seguridad y la defensa sea el centro de nuestras políticas, pero nuestras prioridades políticas para los próximos 5 años es recuperar la industria, la competitividad y la autonomía estratégica. Por lo tanto, vamos a ser protagonistas. Y me quedo con que hay que seguir, con que no hay que parar, ¿no? O sea, esto empiezan unos 5 años muy importantes para Europa, y me quedo con que hay que seguir trabajando. Nos jugamos mucho en las elecciones que hay ahora antes del verano, ¿no? Nos jugamos mucho porque puede salir un Parlamento con otra composición totalmente diferente, y eso también implicará una comisión, pues a lo mejor diferente. Y mi profesión de portera me tiene que llevar a preguntarte, ¿y tú qué? Ahora en el futuro, ¿hacia dónde? Pues de momento voy a acabar con los reglamentos que tengo, con la legislación que tengo, y bueno, pues se verá. Yo siempre digo, soy ingeniero, he trabajado toda mi vida en la empresa privada, tengo excedencia en la empresa privada, con lo cual, bueno, pues no estoy pensando dónde puedo colocarme, porque bueno, siempre puedo volver al sitio donde estaba trabajando, y eso es la suerte que yo creo que la libertad, ¿no? Al final en este mundo todo es tener libertad, y voy a tener libertad de elegir la opción que se me ponga por delante. Así que veremos, no te puedo adelantar dónde. Lo veremos. Susana, mil gracias por todo lo que nos has dado a la sociedad y a la industria y al sector en estos años, y todo lo mejor para el futuro.